Gestión de la integración del proyecto. Este es el contenido de la sesión. Haremos primero una introducción, revisaremos la definición de esta área de conocimiento, luego revisaremos una descripción de los 7 procesos que se incluyen en ella. Finalmente revisaremos algunas conclusiones y recomendaciones. El éxito del proyecto no es el resultado de la gestión de solo una persona. Para hacerlo posible participan grupos de personas, unos como parte del propio equipo de proyecto, el patrocinador, el cliente, que a su vez puede tener varios representantes, y también puede existir otros más. Y a todos ellos en su conjunto se les denomina los interesados del proyecto. Por esto es necesario establecer las estrategias que aseguren su participación eficaz. El proyecto requiere también de la dirección del gerente de proyecto, que le permita mantener el desempeño según lo planificado. Con seguridad, en su desarrollo existirán situaciones en las cuales se enfrente a decisiones que puedan ser opuestas entre ellas, como por ejemplo cuando se tienen atrasos y una de las alternativas es incrementar recursos, pero también se tendrán afectaciones en el costo. El gerente de proyecto es quien tiene que mantener el panorama general del proyecto y evaluar las situaciones donde existan varios aspectos, posiblemente en contraposición, y sea necesario tomar decisiones. En diversas situaciones, como por ejemplo la descrita, las decisiones deben ser tomadas de manera oportuna. Buenas decisiones, pero de manera oportuna, pues de otro modo es posible que el postergar decisiones o actividades genere sobrecostos y por esta razón se espera que el gerente de proyecto sea diligente y proactivo. No debe postergar las decisiones. Otro aspecto a considerar es que no es suficiente con tomar decisiones. En todo el desarrollo de nuestras actividades y en consecuencia en el proyecto también, existe un grado de incertidumbre con el que debemos convivir. Y las decisiones deben considerar este hecho y prever qué podría ocurrir si algún evento no sucede según lo esperado y tener listos los planes de respuesta a los riesgos. Por otro lado, la naturaleza del producto o servicio que se desarrolla nos indica qué herramientas específicas y particulares propias del desarrollo del producto pueden usarse. Es decir, si es un proyecto de diseño, de construcción, de tecnologías de información, de desarrollo de servicios, etc. Por ejemplo, en este gráfico vemos en el lado izquierdo el modelo de un centro comercial y al lado derecho vemos dicha área ya concluida. En el área de construcción, los modelos BIM y la gestión de la entrega del producto están buscando lograr esto: construir virtualmente todo el proyecto y en este proceso involucrar al propietario, diseñadores, usuarios y los constructores, esto con el propósito de buscar el mejor diseño y que este diseño además cumpla con lo requerido por el cliente, esté limpio de errores, omisiones y liberar así la ejecución de las interrupciones y errores que afectarán su costo y plazo. Incluso este modelo también sirve en su etapa para simular el comportamiento de la edificación durante su operación, verificando los consumos de energía, el desempeño acústico y térmico, entre otras cosas más. Todo esto ayuda a alcanzar el objetivo de calidad del proyecto, que este es un término que venimos usando en IST desde hace un tiempo. Por objetivo de calidad del proyecto entendemos el sentido o necesidad del cliente, que está relacionado al caso de negocio. No es suficiente que la ejecución haya sido impecable desde el punto de vista estricto de las líneas bases del proyecto, si el sentido del proyecto, la necesidad o el caso del negocio, o como llamamos en IST el objetivo de calidad del proyecto, no se cumple. Sobre este punto me voy a detener un poco y les voy a dar un ejemplo. Recuerdo un proyecto que consistía en ejecutar unas obras de almacenamiento de agua. Para no hacerlo muy extenso, en resumen, lo que el cliente solicitaba era el desarrollo del diseño detallado y la construcción de una estructura de captación de agua y pozas para almacenar agua de un río, en un volumen regulado y que le permite ejecutar sus obras de construcción en el periodo seco. Si el proyecto se atrasaba, perdía la oportunidad de almacenar agua en el periodo húmedo, que era el permitido, y en consecuencia las obras en la época seca no podrían ejecutarse. Es posible que ocurran situaciones que atrasen el proyecto, y de hecho ocurrieron, y por lo tanto en primera instancia uno piense en actualizar el cronograma con una ampliación de plazo, pues al haber eventos que lo justifican, se genera dicho derecho.
Sin embargo, el conocer el sentido, o como más adelante veremos el caso de negocio, nos permitirá equilibrar ese derecho a una ampliación de plazo con la necesidad o el sentido que tiene ese proyecto para el cliente. Si un proyecto como este se atrasa, el cliente sentirá que el proyecto deja de carecer de sentido e incluso podría, antes de aceptar la solicitud de ampliación de plazo, suspender o cancelar dicho proyecto para que se reinicie de forma cercana al próximo periodo húmedo, y sería una situación en la que todos perderían. La gestión de la integración tiene que ver con todo lo que hemos descrito, y esa responsabilidad recae en el gerente de proyecto y no puede delegarla, pues es aquí donde se requiere de él para mantener la visión general del proyecto. Todo proyecto parte de la necesidad de un cliente, sea este privado, público o una institución sin fines de lucro. Las entidades tienen políticas públicas que establecen su visión en su sector, y estas se alcanzan, entre otras cosas, mediante proyectos, como por ejemplo mejorar la cobertura de carreteras en el territorio, para lo cual se autoriza un proyecto de construcción de una carretera. Las empresas privadas o instituciones sin fines de lucro tienen objetivos estratégicos, y estos también se alcanzan a través de proyectos. Así, por ejemplo, la empresa de bebidas Viva Cola tiene como objetivo incrementar sus ventas mediante el inicio de operaciones fuera de su país. Para lograr esto, puede evaluar dos alternativas: comprar una empresa ya constituida en el extranjero o construir su propia planta. Luego de un análisis, podrá determinar su elección. En este caso veamos el ejemplo de la Torre Khalifa o Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, que se encuentra en Dubái. Este desarrollo fue de una empresa privada, pero se enmarcó dentro de una iniciativa a nivel de gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, quienes tenían la intención de darle mayor impulso a la economía de Dubái y a sectores como el financiero y turismo. Esto debido a la disminución de sus reservas de petróleo y a la menor participación de este sector en su economía. Fue por esta razón que su objetivo era construir la torre más alta del mundo, que lo colocaría como un punto de atención y atracción en el mundo, y además sería el icono de Dubái. Este, en resumen, fue el objetivo del gobierno y que lo implementó una empresa inmobiliaria de ese país. Lo interesante para nuestro estudio ocurrió durante su construcción, la cual se desarrolló entre los años 2004 a 2009. ¿Qué creen que pasó? Por esos años ocurrió la crisis inmobiliaria y financiera y debilitó la economía de Dubái. La crisis, que fue un evento en el entorno de ejecución del proyecto, puso en riesgo detener este proyecto, pero fue en parte por ese interés del gobierno que incluso ayudó con rescates para poder concluir su construcción. Es así que podemos ver una vez más la importancia de conocer la razón de ser, el sentido, el caso de negocio u objetivo de calidad del proyecto. Una opción podría haber sido recortar el alcance ante esta situación y hacerlo menos alto. Sin embargo, los gobernantes querían lograr ese objetivo, por lo cual incluso brindaron ayudas al desarrollador inmobiliario. Y si lo vemos con el filtro de la gerencia de proyectos, en este caso el sentido del proyecto incluso hizo que las líneas bases de costos se actualicen. No todos los proyectos son así. En general, no todos los proyectos son iguales. Pero en este caso el cliente y patrocinador tenían la más alta valoración el hecho de que dicho proyecto se convierta en el edificio más alto del mundo. Es un caso para resaltar la importancia del caso de negocio o justificación del proyecto. Ahora sí veamos el proceso general de la gestión de integración. El primer proceso es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Este proceso es importante porque lo que hace es establecer a nivel general los objetivos del proyecto y toma principalmente como referencia el caso de negocio del proyecto, es decir, el sentido que ha tenido el propietario para la definición de dicho proyecto. La información que contiene el acta de constitución del proyecto la veremos más adelante. Luego, con esta información de alto nivel, el gerente de proyecto y su equipo inician la planificación del proyecto, en las diferentes áreas de conocimiento y aspectos del proyecto. En el modelo del PMBOK,
Estos procesos de planificación se reúnen e integran en el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto, el cual además define las líneas bases del proyecto. En pocas palabras, el plan para la dirección del proyecto, que integra la planificación de las demás áreas, es un documento que guía al gerente de proyecto y su equipo qué es lo que tienen que ejecutar y cómo lo deben hacer. Luego, con esta herramienta en mano, el gerente de proyecto y su equipo efectúa el proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, que lo que hace es liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan, así como implementar los cambios aprobados. El siguiente proceso es la gestión del conocimiento que se genera en el proyecto, el cual debe usarse en el mismo proyecto y también tiene una proyección para incorporar conocimiento en la empresa u organización que lo ejecuta. El otro proceso es el monitoreo y control del proyecto, que consiste en hacer el seguimiento de la ejecución del proyecto, revisando su estado de desempeño. Luego tenemos como consecuencia de este último proceso realizar el control integrado de cambios, que es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. Finalmente, el proceso, al ser un esfuerzo temporal, debe cerrarse, lo cual se contempla en el proceso cerrar el proyecto fase. Veamos ahora el desarrollo de la definición del área de conocimiento a mayor profundidad. La gestión de la integración del proyecto es un área de conocimiento distinta a las otras, porque no tiene un objetivo focalizado o específico. Por ejemplo, el área de conocimiento del cronograma tiene como propósito desarrollar un cronograma y lograr que el proyecto se complete dentro de dicha línea base. Pero la integración tiene un objetivo más amplio que consiste en unificar y coordinar los procesos y actividades del resto de áreas de conocimiento. Es decir, resalta el hecho de que no se debe analizar de forma aislada los procesos, sino de forma integral, pero nuestra idea de integración la vamos a ir ampliando. Por lo anterior, también algunas de las características de esta área de conocimiento son: es específica al gerente de proyecto. Esto quiere decir que esa responsabilidad no puede ser delegada. Mantiene una visión general del proyecto. Al ocuparse de reunir, integrar y analizar los elementos en base a los objetivos del proyecto, requiere que se mantenga la visión general. Acá podemos ver el cuadro de doble entrada. Las filas son las áreas de conocimiento. Las columnas son los 5 grupos de procesos. Los procesos se encuentran en el interior de la tabla. La primera área de conocimiento es la integración. Y como vemos, es la única que tiene procesos en los 5 grupos de procesos. Esto porque lo que hace es integrar todos los procesos de las demás áreas de conocimiento. Como lo mencionamos, la integración no solo es reunir y consolidar. Tiene que ver con la toma de decisiones en aspectos como asignación de recursos, equilibrio de demandas que compiten entre sí, también examinar enfoques alternativos. Y esto es bastante ligado a la integración, pues al tener las interrelaciones y panorama general, también se podrán plantear soluciones alternativas. Las decisiones también tienen que ver con gestionar las interdependencias entre las áreas de conocimiento y las áreas del proyecto. La integración no se limita a una suma de todo lo que se desarrolla en las demás áreas, sino que esto debe realizarse de tal forma que se asegure las fechas límites de los entregables y que estos estén alineados con el plan de gestión de beneficios, que se defina la mejor estrategia para alcanzar los objetivos del proyecto y esto se refleje en el plan para la dirección del proyecto. También que se asegure que el conocimiento se preserve, primero empleando las lecciones aprendidas en el mismo proyecto y luego proyectándose también a la organización. También tiene que ver con comunicar a los interesados clave el estado de avance del proyecto, procesando los datos obtenidos y analizándolos. Medir y monitorear el avance del proyecto y realizar las acciones adecuadas para cumplir con los objetivos. Tomar decisiones integradas al momento de evaluar los cambios
es decir, considerando todos sus efectos. Y completar y cerrar ya sea la fase o el proyecto, en los casos que sea necesario gestionar también la transición entre fases. Ahora revisaremos a detalle los procesos de la gestión de la integración. En este cuadro se puede ver los 7 procesos. Reiteramos, esta es la única área de conocimiento que tiene procesos en los 5 grupos de procesos. Esto por su propia característica unificadora. Para una mejor revisión de los procesos, emplearemos los colores para determinar a qué grupo de procesos pertenece cada proceso. El color azul corresponde al grupo de procesos de inicio, el anaranjado para la planificación, el verde para la ejecución, el amarillo para el monitoreo y control y el celeste para el grupo de procesos de cierre. El primer proceso es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Este documento autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. En la revisión que hagamos de todos los procesos identificaremos 3 elementos. Las entradas, que son los elementos que se emplean como insumos para los procesos. Pueden ser documentos, factores, políticas, etc. Las herramientas y técnicas que sirven para realizar el proceso. Es decir, son los medios para efectuar el proceso y obtener unos resultados o salidas. Y las salidas, que como lo acabamos de decir, son el resultado del proceso y pueden ser documentos, solicitudes de cambio, actualizaciones en los diferentes documentos del proyecto. En algunos casos, el resultado de un proceso es principalmente un documento que incluso el nombre del proceso puede tomar el nombre de ese resultado. En este esquema podemos ver las 3 etapas que hacíamos referencia: el caso de negocio, el proyecto y la situación deseada. El proyecto es el medio para alcanzar la situación deseada, o parte de esta. El punto de transición entre el caso de negocio y el proyecto es el acta de constitución del proyecto, o también denominado charter. El acta de constitución del proyecto, además de formalizar el inicio del proyecto y designación del gerente de proyecto, también recoge en un alto nivel las principales características del proyecto. En este gráfico se resalta la característica integradora del proceso desarrollar el acta de constitución del proyecto. La flecha circular hace esta referencia e integra el proceso identificar a los interesados, que es el otro proceso del grupo de procesos de inicio. Veamos un resumen de las entradas de este proceso. Los documentos de negocio es una entrada de este proceso, son los antecedentes del proyecto y también son las fuentes de información de los objetivos del proyecto y cómo el proyecto contribuirá a las metas del negocio. Son 2 documentos, como lo hemos visto anteriormente: el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios. El caso de negocio es el documento de negocio más comúnmente utilizado para crear el acta de constitución del proyecto. Proporciona información necesaria desde una perspectiva del negocio. Esto es importante, ¿no?, para determinar si los resultados del proyecto justifican la inversión requerida. Por otro lado, el plan de gestión de beneficios describe el modo y el momento en el que se entregarán los beneficios del proyecto y cómo se medirán los mismos. También están los acuerdos, que describen las intenciones iniciales. Puede tomar la forma de contratos, memorandos de entendimiento, acuerdos de nivel de servicio, cartas de acuerdo, declaraciones de intención, acuerdos verbales, correos electrónicos u otros acuerdos escritos. Para un cliente externo lo normal es usar un contrato, ¿no? Y a pesar de que se indican que también son acuerdos verbales, correos electrónicos, sabemos que siempre un documento escrito tiene mayor validez pasado cierto tiempo, ¿no? Entonces lo recomendable sí es tratar de formalizar siempre las comunicaciones y evitar tener como antecedentes las comunicaciones verbales. Tenemos estos 2 elementos, los factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización, que son entradas comunes y propias del entorno del proyecto, ¿no? Esto se revisa más en detalle en el video específico para estos factores. Ahora veamos las herramientas y técnicas. Vamos a ir revisando las herramientas y técnicas y hay algunas cosas que se van a ir
repitiendo, por ejemplo, el juicio de expertos, lo que va a estar variando en la explicación es, por ejemplo, qué áreas de interés, qué áreas de experiencia son las que son requeridas para este proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de juicio de expertos, el área de experiencia, el área de especialización que se requeriría de un juicio de experto es en los procesos de estrategia organizacional, gestión de beneficios, conocimientos técnicos de la industria, estimaciones del proyecto, duración y presupuesto y los riesgos, puesto que esta información es la que se va a incluir en el acta de constitución del proyecto, ¿no? Ahora, la siguiente herramienta y técnica es la recopilación de datos, ¿no? En el PMBOK se establecen 3 herramientas, no es limitativo, ¿no? Pero son las que ellos recomiendan. Primero está la tormenta de ideas, que puede usarse para recopilar datos y soluciones o ideas a partir de los interesados, expertos en la materia y miembros del equipo al desarrollar el acta de constitución del proyecto. Grupos focales, que es otra técnica ya un poco que maneja más personas, reúne a los interesados y expertos para conocer sobre el riesgo del proyecto, los criterios de éxito y otros temas de un modo más coloquial que una entrevista individual. Y finalmente ya es la entrevista individual, que se utilizan para obtener los requisitos de alto nivel, supuestos o restricciones, criterios de aprobación y demás información a partir de los interesados mediante un diálogo directo, ¿no? Como vemos, en la recopilación de datos se orienta principalmente, y ese es el foco de esta herramienta, en obtener la información que irá en el acta de constitución de proyecto, ¿no? Por eso acá yo he resaltado criterios de aprobación, interesados. Acá también estaba riesgo del proyecto. Estaba el tema de la duración y presupuesto, puesto que esta información, la que estamos resaltando, es la que vamos a colocar en el acta de constitución de proyecto. También tenemos habilidades interpersonales y de equipo, que van un poco en el sentido de apoyar a estas herramientas, ¿no? Vamos a verlas en detalle. Gestión de conflictos, para alinear a los interesados con respecto a los objetivos. Criterios de éxito, requisitos de alto nivel y descripción del proyecto, ¿no? Requisitos de alto nivel, criterios de éxito. Alinear. Este punto es el clave, ¿no? Al inicio del proyecto probablemente vamos a tener diversos interesados que cada uno va a tener que dar énfasis a algunos aspectos propios y particulares de él, ¿no? Que son de interés personal o de su área, y por lo tanto ellos van a tratar de resaltar esos requerimientos, esos objetivos. También está la facilitación, que es la capacidad de guiar eficazmente un evento grupal hacia una decisión, solución o conclusión exitosa. Y finalmente está la gestión de las reuniones, puesto que en esta etapa, en este proceso, van a haber varias reuniones con los interesados. Entonces es necesario que el equipo de proyecto y el gerente de proyecto puedan manejar lo mínimo para poder, digamos, desarrollar las reuniones de una manera eficaz, ¿no? Manejar una agenda, saber quiénes son los que tienen que participar, no olvidarse de incluir a algún interesado que eso haría que esta reunión pueda realizarse nuevamente o incluso ya complementarse con una entrevista, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando están todos los interesados en una misma reunión. Y finalmente, las reuniones propiamente, ¿no? Lo que habíamos visto acá era la gestión de las reuniones, que se refiere a cómo tenemos que llevarlas, convocarlas, hacer la agenda, establecer los puntos, manejar los tiempos, pero ya propiamente acá lo que vemos son las reuniones, ¿no? Que se efectúan reuniones con los interesados clave para identificar los objetivos, criterios de éxito, entregables clave, requisitos de alto nivel, resumen de hitos y otra información resumida, ¿no? Acá lo que estamos resaltando es principalmente lo que va a incluirse en el acta de constitución de proyecto, ¿no? Que es lo que viene a continuación. Salidas. Tenemos 2 principalmente, ¿no? Y esta es la más importante, el acta de constitución del proyecto. Y como lo mencionábamos, en algunos casos el proceso toma el nombre de una de las salidas, ¿no? En este caso siempre comienzan los procesos con un verbo en infinitivo, en este caso es desarrollar el acta de constitución de proyecto, y una salida, y la principal de este proceso, es justamente el acta de constitución de proyecto. Es el documento emitido por el patrocinador
que autoriza formalmente el proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para usar los recursos de la organización en las actividades del proyecto. Documenta la información de alto nivel, tal como el propósito del proyecto, los objetivos medibles del proyecto, los criterios de éxito asociados, los requisitos de alto nivel, el riesgo general del proyecto, el resumen del cronograma de hitos, la lista de interesados clave, los requisitos de aprobación del proyecto, los criterios de cumplimiento para cerrar o cancelar el proyecto o fase, ¿no? Esto es importante. Acá sobre un comentario para ampliarlo. Toda la metodología que vamos a ver se aplica a un proyecto o a una fase de un proyecto, ¿no? Entonces, en algunos casos, si tenemos un proyecto que se ejecuta por fases, el proceso de inicio se va a realizar cada vez que comience una nueva fase, ¿no? Y en consecuencia, el acta de constitución también se va a hacer al inicio de cada fase. Es posible que ustedes piensen y digan, pero ¿por qué tendría que hacer nuevamente un acta de constitución cuando estoy haciendo una segunda fase? O estoy comenzando una segunda fase de un proyecto, ¿no? Es válida la pregunta y digamos también tiene sentido. Lo que les podría decir ahí es que no se va a desarrollar con todo el esfuerzo y con todo el detalle probablemente que se hace al iniciar el proyecto, pero sí, digamos, es necesario verificar si, por ejemplo, algunos de los supuestos siguen siendo válidos, ¿no? Si digamos, las condiciones de negocio, el alineamiento con la estrategia se mantiene, si ha cumplido en la primera fase los objetivos que tenía previsto y los patrocinadores y el cliente autoriza a seguir con la segunda fase o no, ¿no? Entonces, seguramente en la segunda fase se hará una revisión del acta de constitución, se tomará como base la del proyecto, pero sí es necesario hacer ese proceso de la evaluación, ¿no? Y dejar sentado que en la primera fase se alcanzaron los objetivos, o si es que no se alcanzaron, se autoriza, pero con algunos ajustes, ¿no? También el director de proyecto asignado, ¿no? Su responsabilidad y su nivel de autoridad. Y el nombre y nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución de proyecto. El otro entregable o salida de este proceso es el registro de supuestos. El registro de supuestos se utiliza para registrar todos los supuestos y restricciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La primera versión de este documento se realiza en este proceso, pero a medida que se va haciendo la planificación, la ejecución y el monitoreo y control, este documento se va actualizando, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Puede contener la definición de las especificaciones técnicas, las estimaciones, el cronograma, los riesgos, etc. Este es un gráfico que ayuda a ver, es un diagrama de flujo, ¿no? Que ayuda a ver los flujos de las entradas y las salidas, ¿no? En color gris se resalta el proceso que estamos analizando, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Tenemos acá como las entradas, los documentos de negocio, que son principalmente el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios, los acuerdos y estos elementos que corresponden ya al entorno y a la propia organización, ¿no? Que son los factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. La primera salida es el acta de constitución de proyecto, ¿no? Y lo primero que nos impacta a primera vista es que este documento es la entrada prácticamente para todos los documentos de planificación, ¿no? Para el propio plan, para la dirección del proyecto, para el cierre, como les decía, del proyecto fase, pero hay un énfasis en todos los procesos de planificación, ¿no? Recopilar, planificar la gestión de los costos, planificar la gestión de la calidad, planificar la gestión de los recursos, planificar, y así es una entrada prácticamente para todos los procesos de planificación de las otras 9 áreas de conocimiento. El segundo proceso de la gestión de la integración del proyecto es desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Acá estamos recordando lo que vimos hace unos minutos, en el sentido de que todos los procesos de la gestión de la integración lo que hacen son coordinar y consolidar
¿no? Para generar, digamos, un documento que tenga la unidad y vea de una forma general todo el proyecto, ¿no? En este caso, la planificación, ¿no? Por eso, digamos, el proceso es desarrollar el plan para la dirección del proyecto, ¿no? El mismo esquema tiene entradas, herramientas, técnicas y salidas. Y lo que tenemos en mente es que del anterior proceso tenemos el acta de constitución del proyecto, ¿no? Que tiene la información a un nivel alto de duraciones, presupuesto, el objetivo, entregables, riesgos, ¿no? Eso es lo que tenemos ahorita, digamos, como antecedente del proceso anterior. En este proceso, que es desarrollar el plan para la dirección del proyecto, se integran mucho más procesos de las otras áreas de conocimiento, ¿no? En este esquema, siempre con la flecha circular se establece cuál es el proceso integrador. En este caso, el proceso integrador es desarrollar el plan para la dirección de proyecto, y lo que integra es los procesos de planificación de las demás áreas de conocimiento, ¿no? Acá voy a tratar de ampliarlo. Por ejemplo, de la gestión del alcance integra todos estos procesos, ¿no? De la gestión del cronograma también estos procesos, y así con lo mismo pasa con la gestión de los costos, con la gestión de la calidad, la gestión de los interesados, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los recursos del proyecto, la gestión de las adquisiciones del proyecto y la gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, este proceso, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, lo que hace es integrar todos los demás procesos, ¿no? Y le da una coherencia, una unidad que sirva para poder dirigir el proyecto, ¿no? Y reiterando lo que decíamos, es una responsabilidad del gerente de proyecto, ¿no? No la puede delegar. Este es el diagrama de flujo. Tenemos acá que las entradas son principalmente el acta de constitución del proyecto, las salidas de otros procesos, ¿no? O sea, como veíamos, como integraba, lo que tiene que tomar como entrada es, por ejemplo, la planificación del costo, el presupuesto, por decirlo así. Tiene que tener como entrada también, en el caso del cronograma, el cronograma, las duraciones. En el caso del riesgo, tiene que tomar como entrada los riesgos identificados, el plan de respuesta a los riesgos. En las adquisiciones lo mismo, ¿no? Entonces, para ejecutar este proceso es necesario el acta de constitución y los resultados de las planificaciones de las demás áreas de conocimiento, ¿no? Las salidas, tiene una salida, es el plan para la dirección de proyecto, ¿no? Que es el documento integrador de la planificación y que define qué es lo que se va a hacer y cómo. Es nuestro, por decirlo así, nuestro mapa para llegar al objetivo del proyecto. Las entradas es el acta de constitución del proyecto, ¿no? Es el documento que es el punto de partida para la planificación del proyecto, ¿no? Debe contener como mínimo la información de alto nivel acerca del proyecto, que se desarrollará en los distintos componentes del plan para la dirección del proyecto. Es decir, vamos a llevar lo que estaba a un alto nivel a un nivel ya ejecutable, ¿no? A un nivel que se pueda, digamos, programar y ejecutar. Entonces, si a un alto nivel significaba, por ejemplo, que era necesario o un objetivo era hacer un hospital, entonces en esta planificación ya se va a tener que hacer más detallada, ¿no? Por ejemplo, si se incluye el diseño, se va a tener que hacer, digamos, un detallado del diseño, de las compras, del equipamiento, de la construcción, y en los casos, digamos, que ya son significativos, por ejemplo, todos estos casos, se tiene que llevar a un nivel de detalle mucho mayor, ¿no? Digamos, desde el nivel de los estudios de ingeniería, si es que está dentro del alcance, ¿no? Que eso también debería estar definido en el acta de constitución. Tenemos las salidas de otros procesos, ¿no? De las demás áreas de conocimiento, lo que les comentaba, los planes de gestión subsidiarios, que los planes de gestión lo que definen es cómo se va a desarrollar todo el proceso, ¿no? Es decir, cómo vamos a hacer, por ejemplo, la gestión del costo, del cronograma. Ese es el plan de gestión. Las líneas base de los otros procesos de planificación. Estos elementos ya son lo que va a ser nuestra referencia para medirnos, para evaluar el desempeño, ¿no? Digamos, una línea base es el alcance, que sería, digamos, todos los entregables que se tienen que desarrollar. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo estamos hablando de una forma general. En el caso del cronograma sería las fechas que tenemos que cumplir y que están establecidas en el cronograma. El presupuesto serían los costos que tenemos que lograr, ¿no? O mejorar.
Y también se incluyen los cambios realizados que requieren actualizaciones al plan para la dirección de proyecto, ¿no? Eso está relacionado con el proceso del control integrado de cambios, ¿no? Hay algunos cambios que van a obligar o generar que algunos elementos del plan para la dirección de proyectos se actualicen, ¿no? Si, por ejemplo, sucede un evento que, por decir en este caso, la pandemia del coronavirus, se tendrá que hacer una actualización de la línea base del tiempo y probablemente también del costo. Entonces, este sería una entrada para actualizar el plan para la dirección de proyecto, ¿no? Seguramente vamos a tener que actualizar las líneas bases, ¿no? Lo que le comentaba, el presupuesto, el cronograma, el alcance también, y también actualizar el plan para la dirección de proyecto, ¿no? Porque probablemente se van a tener que cambiar algunas condiciones, ¿no? Digamos, este evento genera que probablemente algunos procedimientos, algunos estándares cambien, ¿no? Entonces, esos estándares no serían necesariamente la línea base, pero sí son parte del plan para la dirección del proyecto. Y tenemos también acá los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización aplicables a este proceso y que son detallados ya en el otro video, como les comentaba anteriormente. Las herramientas y técnicas. En el caso del juicio de expertos, es necesario aclarar que el juicio de expertos se logra con un profesional que tiene una experiencia alta en un determinado campo de aplicación o un tema, ¿no? No necesariamente significa que sea alguien externo a la organización, ¿no? Puede ser que sea una persona que está en un área que tenemos que pedir su ayuda para que emita un juicio experto, ¿no? Entonces no pensemos necesariamente que el juicio experto se encuentra fuera de la organización, ¿no? En este caso, para desarrollar el plan para la dirección de proyecto, incluso es posible que sea necesario que sea, o más válido que sea una persona que sea dentro de la organización, ¿no? Porque lo que se requiere en este proceso es la adaptación de procesos de dirección de proyecto para el proyecto, ¿no? Si es una organización que ya, digamos, tiene tiempo y es madura, tendrá personas que puedan, digamos, ayudarnos en adecuar y en adaptar los procesos para hacer el plan para la dirección del proyecto, ¿no? También determinar el nivel de configuración del proyecto, ¿no? El nivel de configuración de proyecto se refiere principalmente a aquellos elementos que vamos a hacer un control exhaustivo de cualquier modificación que puedan sufrir, ¿no? Está orientado bastante al producto del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un proyecto que incluye, por ejemplo, diseños, ¿no? Diseños y genera planos, entonces todos estos documentos, las especificaciones técnicas, los enfoques de diseño, los criterios de diseño, los planos y los estudios van a tener un control como parte de la configuración del proyecto. Es decir, que todos estos documentos van a tener revisiones, ¿no? Van a tener revisiones si es que existe alguna variación de revisión en algún documento, por decirlo así, una hoja técnica de un producto, a pesar de que de repente sea un elemento que consideremos que es muy menor, por la naturaleza y por la importancia que tiene ese producto en todo el resultado final, es necesario colocarlo en el nivel de configuración, ¿no? Entonces acá se refiere un poco a que el juicio experto te ayuda a determinar qué es lo que vas a colocar en ese nivel de configuración de proyecto. También está para poder determinar qué documentos estarán sujetos a proceso formal de cambios, ¿no? Esto es lo que ya se orienta principalmente a lo que es la gestión del proyecto. En lo que es recopilación de datos, existen cuatro herramientas. La tormenta de ideas, que ya lo vimos hace unos momentos, en este caso es aplicable principalmente para poder conocer cuáles son los enfoques o las estrategias que vamos a emplear para ejecutar el proyecto, ¿no? O sea, digamos, si tenemos un punto de partida y un punto de llegada que sería ya el proyecto terminado, vamos a tener varias rutas para poder llegar al resultado final, ¿no? Seguramente cada ruta va a tener diferentes variables, ¿no? Va a tener diferentes riesgos, de repente diferentes empleos de recursos, va a generar mayor o menor confiabilidad en el logro del resultado. Entonces, esta tormenta de ideas se refiere a ese proceso de poder conocer la mayor cantidad de alternativas y poder determinar cuál es la que sería la más aplicable al proyecto, ¿no? Está también la lista de verificación, que también lo conocemos en nuestros medios como checklist, ¿no? Que es un listado donde se establecen una serie de características
que debe cumplir el plan para la dirección de proyecto y que de esta forma consideremos que el plan está completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser? Ya tiene los cronogramas, tiene los supuestos, tiene un sustento de las estimaciones, ¿no? Entonces tiene cotizaciones en los casos que sea necesario. Este tipo de checklist lo que nos ayuda es a poder, digamos, asegurar de que nuestro plan cumple unos criterios mínimos, ya sea de la empresa que lo ejecuta o de la industria, ¿no? Y también, digamos, este es un elemento que vendría a ser parte de la, si es de la organización que lo ejecuta, es parte de su conocimiento que tiene la empresa, ¿no? También están los desarrollos de los grupos focales. En este caso, para este proceso, reúne interesados y expertos para analizar el enfoque de dirección de proyectos y la integración de los diferentes componentes del plan, ¿no? Cuando hablamos del enfoque de dirección de proyectos, se refiere principalmente si vamos a emplear un desarrollo por el enfoque de tipo cascada, que es lo que estamos desarrollando principalmente en todo este desarrollo del curso, en estas presentaciones, o se desarrollaría con un enfoque ágil o uno híbrido. Lo que se refiere al enfoque ágil y híbrido lo estamos viendo en la presentación, que aparece acá el enlace, pero digamos se refiere a eso, ¿no? O sea, digamos, dependiendo de la naturaleza de lo que vamos a desarrollar del proyecto, si es que tiene un resultado con bastante certeza, que podría ser, por ejemplo, un proyecto de construcción, o es algo que tenemos que alinearnos bastante a cumplir unos requisitos que posiblemente se orienten a contratos con instituciones del Estado, entonces el enfoque tipo cascada es el que usualmente vamos a emplear, ¿no? Pero si tenemos un nivel de incertidumbre bastante alto, donde incluso el alcance no tenemos total claridad al inicio, entonces en esos casos sí, digamos, tiende a ser empleado un enfoque ágil, ¿no? Y en algunos proyectos, para algunas partes, se hace una aplicación híbrida, ¿no? Es decir, de repente para un proyecto que es mayormente tipo cascada, existen partes o elementos que podemos desarrollarlo con enfoques ágiles. También tenemos las entrevistas. Se utilizan para obtener información específica de los interesados para el desarrollo del plan o cualquier componente del plan, ¿no? Otra de las herramientas y técnicas son las habilidades interpersonales y de equipo, ¿no? Está la gestión de conflictos, porque naturalmente estamos en un proceso de planificación, van a haber diferentes ideas, diferentes enfoques, probablemente algunos van a ser más apasionados en poder o en querer, digamos, que se mantenga sus ideas. Entonces, mediante la gestión de conflictos vamos a poder alinear a los diversos interesados, ¿no? Y lo importante, un poco para también llegar a ese punto más adelante cuando veamos los interesados, no es digamos, que en el plan o se documente todos los acuerdos en el plan, sino que también, digamos, como parte de ese proceso se logre el involucramiento de los interesados, ¿no? O sea que, digamos, por decirlo de alguna forma, que cada uno sienta que ha aportado en ese plan y eso lo comprometa a ejecutarlo y a hacer todos los esfuerzos para cumplirlo, ¿no? No debe enfocarse solamente en tener el documento, que eso, digamos, es solamente una consecuencia, pero el proceso, y un poco por eso se colocan estas herramientas acá, es que mediante la gestión de conflictos aseguremos de que ese documento genere el compromiso de todos los interesados, ¿no? Del equipo de proyecto, del cliente, del patrocinador, de las demás personas que conforman parte de la organización y podrían ser áreas de apoyo, ¿no? La facilitación, que asegura una participación efectiva, que los participantes logren un entendimiento común, ¿no? Considerar todas las contribuciones, que va un poquito también relacionado con lo anterior. La gestión de las reuniones, que es principalmente a lo que hablábamos, ¿no? En este grupo de procesos, en la planificación, en el plan para la dirección del proyecto, vamos a tener probablemente mucho más reuniones, ¿no? Con más personas, con proveedores, dependiendo del nivel de detalle que vamos a llegar y del proyecto, la cantidad de personas involucradas en estas reuniones va a ser mucho mayor. Y tenemos también ya las reuniones, ¿no? Que es propiamente la reunión. Las salidas es el plan para la dirección del proyecto, que en este caso también coincide con el nombre del proceso. Es el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado. Integra y consolida todos los planes de gestión
y líneas base subsidiarias y demás información necesaria para dirigir el proyecto, ¿no? Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros, los planes de gestión subsidiarios. Esto se refiere a, por ejemplo, el plan de gestión del alcance, el plan de gestión del cronograma, es decir, los planes de gestión de las demás áreas de conocimiento. Las líneas base, que serían las líneas de referencia para poder medir nuestro desempeño, ¿no? Y componentes adicionales, que son documentos y otros documentos que se incluyan. En este punto mostramos un cuadro donde hacemos una diferencia entre el plan para la dirección de proyecto y los documentos del proyecto. Como lo decíamos, el plan para la dirección del proyecto incluye los planes subsidiarios, que serían todos estos de acá. Incluye las líneas base y incluye otros documentos, ¿no? Esa línea base lo que nos sirve es para hacer las mediciones, ¿no? Para saber, por ejemplo, de acá un mes o de acá ha pasado 2 semanas o un año, cómo está el proyecto, ¿no? Con respecto a una línea base. El plan de gestión es un documento más amplio y lo que nos dice es cómo voy a hacer las medidas. O sea, desde cómo voy a definir, por ejemplo, si vemos el alcance, cómo voy a definir el alcance, cómo se va a controlar, cómo se va a validar, cómo se va a generar que el cliente lo acepte o el propietario, y cómo se va a cerrar también, ¿no? Entonces, los planes de gestión usualmente lo que hacen es definir cómo se va a desarrollar ese proceso desde su inicio hasta su fin, ¿no? Eso es lo que hace un plan de gestión. La línea base te establece la referencia para que nos podamos medir, y estos otros documentos son complementarios, que por ejemplo si hay un proceso que se ejecuta por varias fases, acá está la descripción del ciclo de vida del proyecto. Y también el enfoque de desarrollo, que es lo que decíamos, si es que se está empleando un enfoque cascada o ágil o híbrido, ¿no? Que de repente ahorita no le damos tanta importancia, pero tiene que estar esto desde el acta de constitución, porque eso es lo que va a definir cómo se va a hacer la planificación, ¿no? La planificación para hacer un proyecto con el enfoque tipo cascada va a ser muy distinto si es que el enfoque que se debe aplicar es el ágil, ¿no? O sea, por decirlo así, es casi 100% distinto, ¿no? En el híbrido sí es más manejable, pero es importante tener esto de acá, esta variable definida. Los documentos del proyecto son documentos que se van actualizando durante la ejecución, ¿no? Entonces, por decirlo así, este es el manual de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y estos son documentos más vivos, ¿no? O sea, que se van actualizando con mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la lista de actividades, si hacemos una actualización, se va a tener que actualizar la lista de actividades. Si hay incidentes, o sea, por ejemplo en las evaluaciones, se va a registrar en este documento, registro de incidentes. Durante todo el proyecto vamos a tener lecciones aprendidas. Entonces, es un documento que tiene más frecuencia en su actualización, ¿no? Esos son los documentos del proyecto. No forman parte para el plan para la dirección de proyecto, porque son solamente estos 3 elementos, ¿no? Que dijimos, el primero, segundo y tercero. Es eso, o sea, digamos, por decirlo de alguna forma más coloquial, son nuestros apuntes, ¿no? Pero salvando las diferencias. O sea, son documentos que vamos a tener que actualizarlos más frecuentemente, ¿no? Ahora veamos el proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, ¿no? Este proceso se orienta a liderar y llevar a cabo el trabajo definido, ¿no? Este ya es la ejecución. E implementar los cambios aprobados, ¿no? O sea, digamos, si ocurriese un cambio, se evalúa en otro proceso que lo vamos a ver después. Si en ese proceso se define que el cambio es procedente, esa solicitud de cambio está aprobada y vendría a ser una entrada para este proceso, ¿no? Entonces acá también vemos las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas, ¿no? Acá vamos a tener más documentos de salidas y vamos a revisarlos a continuación. Este es el diagrama de flujo. El proceso, como siempre, está en color gris: dirigir y gestionar el trabajo de proyecto. Las entradas, ¿no? Tenemos como entradas
el plan para la dirección del proyecto, que es lo que vimos en el proceso anterior, ¿no? El resultado es el plan para la dirección del proyecto, que es una entrada para este proceso, ¿no? Que nos va a decir cómo vamos a hacer el proyecto y digamos cómo lo vamos a medir también. Tenemos también como entradas los resultados de otros procesos, ¿no? Que todavía no lo hemos visto, pero lo estamos comentando. Por ejemplo, el control integrado de cambios. Si es que hay solicitudes de cambio que se han aprobado, también serían una entrada para poder implementarlas en este proceso. Tenemos también datos de desempeño del trabajo, que eso ya serían documentos del proyecto, ¿no? Los documentos que dijimos que tenían mayor frecuencia de actualización, que pueden ser registro de cambios, listaditos, registro de lecciones aprendidas, comunicaciones del proyecto, cronograma del proyecto, etcétera, ¿no? Y las salidas ya administran información. Los entregables, por ejemplo, una vez que ejecuto el trabajo, mi resultado es que el entregable ya esté concluido, ¿no? Entonces, los entregables ayudan a efectuar la gestión del conocimiento. En esta parte, las solicitudes de cambio se refieren, por ejemplo, si dentro del proceso de dirigir hemos visto algún incidente o algún elemento que requiera ser mejorado, podemos generar una solicitud de cambio. Es decir, es hacer una acción correctiva, preventiva o reparar un daño o un defecto mediante una solicitud de cambio, ¿no? Pero eso iría a este proceso de realizar el control integrado de cambios, que es el que autoriza cualquier cambio, ¿no? Lo vamos a ver después. Los entregables también serían una entrada para el control de calidad, para que pasen los controles. Y así sucesivamente tenemos para las demás entradas, ¿no? Que lo vamos a ver ya a medida que vemos las demás áreas de conocimiento, van a tener más claridad sobre estos flujos. Las entradas. Como dijimos, el plan para la dirección del proyecto, cualquier componente del plan para la dirección del proyecto puede ser una entrada de este proceso, ¿no? Los documentos del proyecto, los documentos que tienen mayor frecuencia de actualización, el registro de cambios, el registro de lecciones aprendidas, la lista de hitos, comunicaciones del proyecto, el cronograma del proyecto, la matriz de trazabilidad de requisitos, el registro de riesgos y el informe de riesgos. Tenemos también como entradas las solicitudes de cambio aprobadas. Son salidas del proceso realizar el control integrado de cambios. Puede ser una acción correctiva, una acción preventiva o una reparación de defectos. Puede modificar también componentes del plan para la dirección del proyecto o los documentos del proyecto, ¿no? Que son formalmente controlados. Y también tenemos los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Los factores ambientales de la empresa se refieren principalmente a aquellos elementos, variables, condiciones que están fuera del alcance del equipo de proyecto, ¿no? Fuera de control. Las herramientas y técnicas, en este caso los juicios de expertos, como dijimos, que pueden ser internos o externos con respecto a si trabajan o no dentro de la organización. Tu experiencia debería ser principalmente conocimiento técnico de la industria y área de especialización del proyecto. Es decir, acá ya si tenemos un proyecto de tecnología de la información, sí requeriríamos un juicio experto ya en el propio, digamos, desarrollo del producto, que en este caso sería un especialista en las tecnologías de información. También tiene que ser especialista en gestión de costos y presupuestos. Es de interés también que el juicio experto sepa de asuntos legales y adquisiciones, ¿no? En algunos proyectos puede haber gran cantidad de adquisiciones y subcontratos, entonces es necesario que se dominen esos temas legales y de adquisiciones, ¿no? La legislación y regulaciones, dependiendo también del proyecto, y la gobernanza institucional. Otra de las herramientas y técnicas para este proceso, para hacer la dirección y gestión del trabajo del proyecto, son lo que se denominan las PMIS, que son los sistemas de información para la dirección de proyectos, ¿no? Son los sistemas que puede tener una empresa para, por ejemplo, hacer la programación, ¿no? Los software de programación de cronogramas, autorizaciones de trabajo. De esto de acá hay una amplitud de aplicaciones, ¿no? Entonces se refiere a todo eso, a todo ese conjunto de software, ¿no? Por ejemplo, acá en autorizaciones de trabajo podría ser, por ejemplo, para solicitudes de cambio o incluso para empresas que hacen diseño. Hay formatos o sistemas que cargan los
los diseñadores al momento de ejecutar y mantener una trazabilidad de las horas que están asignando a determinados proyectos, ¿no? Entonces, esos también podrían ser herramientas y técnicas para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Tenemos sistemas de gestión de configuración, ¿no? Acá es lo que comentábamos. Hay también sistemas que nos permiten hacer una trazabilidad de todos los elementos que están dentro de la gestión de la configuración. Hay listados maestros de documentos donde se hace un control de las revisiones, o incluso hay documentos con mayor ya desarrollo y complejidad. Sistemas de recopilación y distribución de la información pueden ser, digamos, plataformas que ahora se utiliza bastante, correos electrónicos. Amplitud y, digamos, la complejidad va a depender de la organización y del proyecto, ¿no? Interfaces a otros sistemas automáticos en línea. Entonces, por ejemplo, hay los sistemas ERP que ya manejan bastantes o varias funciones de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de recursos humanos, de compras, de facturación, pagos. Entonces, todo ese conjunto de herramientas informáticas, plataformas, son los PMIS, ¿no? La automatización de la recopilación y el informe de los indicadores clave de desempeño pueden formar también parte de este sistema, ¿no? Es decir, la parte ya del control. Es decir, los informes de desempeño que pueden ser semanales o mensuales, la forma como se entregan y se centralizan en la empresa, que puede ser por correo o plataformas. Entonces, este sistema de información se refiere a eso, ¿no? La automatización de eso. Y también tenemos las reuniones, ¿no? Si en la planificación hacíamos bastantes reuniones, esto también se va a mantener en la dirección y gestión del trabajo del proyecto, ¿no? Acá es principalmente para discutir y abordar los asuntos pertinentes del proyecto durante la dirección y gestión del trabajo del proyecto, ¿no? Los asistentes pueden incluir al director de proyecto, al equipo del proyecto y a los interesados adecuados, involucrados o afectados por los asuntos tratados. Algunas de las reuniones que se incluyen es la de lanzamiento. Estas son, digamos, algunas reuniones que indica el PMBOK que se realizan, ¿no? No se realizan en todos los proyectos, pero por ejemplo la reunión de lanzamiento es una reunión que se realiza cuando se ha terminado la planificación y se comienza la ejecución, pero en proyectos así usualmente bastante grandes. Entonces, donde la planificación lo realiza un grupo de trabajo, es una etapa, y la ejecución es otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos se hizo una reunión de lanzamiento para presentar todos los proyectos que se incorporaban y tratar también de captar proveedores o interesados en la ejecución de esos trabajos, ¿no? Reuniones técnicas, ya para tratar aspectos netamente técnicos de planificación. Estas reuniones son reuniones ya propias de la metodología de enfoques ágiles. Entonces, por ejemplo, iteraciones o sprints o reuniones retrospectivas nos hacen relación o nos traen a la mente de que el proyecto se está ejecutando con un enfoque ágil o con un enfoque híbrido, ¿no? Y actualización de avances, entre otros tipos de reuniones. Las salidas son los entregables, ¿no? Que los entregables son los productos, resultados o servicios necesarios para completar un proceso, fase o proyecto. Son el resultado del proyecto. Una vez concluida la primera versión de un entregable, debería aplicarse el control de cambio. Esto es apoyado con el control de las diferentes versiones o ediciones con procedimientos de gestión de la configuración. Es decir, digamos, si por ejemplo desarrollamos una plataforma en una primera versión, sería el entregable, y a partir de esa primera versión tenemos que mantener una trazabilidad de los cambios, ¿no? También están los datos de desempeño del trabajo. Esas son las salidas. Datos de desempeño del trabajo. Es importante hacer esta mención, digamos, en la ejecución, en este proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, también se tiene la responsabilidad de obtener esos datos de desempeño, ¿no? Es decir, tener el primer nivel de información para poder analizar los datos de desempeño, ¿no? Que son las observaciones y mediciones durante la ejecución de las actividades. Por ejemplo, fecha real de comienzo, finalización de actividades, estado de entregables, número de efectos, costos reales incurridos. Podría ser las horas hombre que se van empleando, horas hombre de diseñador, horas máquina. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, la cantidad de subcontratos adjudicados, etcétera.
También tenemos una actualización ya de tenemos el registro de incidentes, que son los problemas, brechas, inconsistencias o conflictos que ocurren de manera inesperada y requieren acción para que impacte el desempeño del proyecto, ¿no? Este ya es un documento del proyecto. Los documentos que decíamos que eran los de mayor frecuencia de actualización es uno de ellos, ¿no? Entonces acá podemos tener por decirlo así, nuestra lista clave de aquellas cosas que están ocurriendo y que están afectando el desempeño, ¿no? Y como parte de esto, y vinculado también al registro de incidentes y a los datos de desempeño, podemos generar también ya solicitudes de cambio, ¿no? Si vemos que hay algún proceso que no se está ajustando a lo que teníamos previsto, o por el contrario también vemos que existe una forma de hacer un trabajo que mejore lo que habíamos planificado, podemos generar una solicitud de cambio, ¿no? Y es importante señalar esto, no necesariamente vamos a implementar inmediatamente las mejoras que identifiquemos, ¿no? Entonces, en el enfoque del PMI y del PMBOK, todos los cambios tienen que pasar por un sistema del control integrado de cambios, ¿no? Entonces, la salida no es una mejora acá, ¿no? Sino la salida es una solicitud de cambio que va a ir al proceso de control integrado de cambios, se va a analizar de manera integral y se va, digamos, a aprobar si es que es necesario, ¿no? También tenemos actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, ¿no? Sobre este tema de las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, vimos que una entrada de este proceso eran las solicitudes de cambio aprobadas, ¿no? Entonces, como hablamos, el ejemplo, por ejemplo, de la pandemia, su ocurrencia genera una solicitud de cambio aprobada, entra a este proceso y lo que va a generar es una actualización del plan, ¿no? Probablemente lo que se va a actualizar va a ser la línea base del cronograma, la línea base del costo, algunos otros documentos como decíamos, procedimientos, condiciones, probablemente en el análisis de control integrado veamos todos los efectos, ¿no? Incluso de repente las condiciones de contratación, ¿no? Ya tiene que considerar este tipo de eventos y cómo se va a afrontar, ¿no? Actualización a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. El cuarto proceso es gestionar el conocimiento. Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional. Acá podemos ver el diagrama de flujo de este proceso. En color gris tenemos el proceso, gestionar el conocimiento del proyecto, las entradas que vienen del plan de dirección del proyecto, también de los documentos del proyecto, del proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y también de la empresa y organización mediante los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Las salidas se dirigen para el plan para la dirección del proyecto, también a los documentos del proyecto y pueden retornar nuevamente en actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Revisemos ahora las entradas. El plan para la dirección del proyecto. Todos los componentes del plan para la dirección del proyecto son entradas de este proceso. También tenemos los documentos del proyecto. Este es el listado de las principales entradas, no es un listado limitativo. Tenemos el registro de lecciones aprendidas, las asignaciones del equipo de proyecto, la estructura de desglose de recursos y el registro de los interesados. Estos documentos son los que se sugieren en el PMBOK debido a que mediante estos, por ejemplo en el caso de la estructura de desglose de recursos, podemos saber qué recursos tenemos, qué especializaciones, qué experiencia, y en base a eso podemos saber qué es lo que nos falta o qué conocimiento falta en la organización del proyecto, ¿no? Lo mismo con las asignaciones del equipo de proyecto, y en el registro de lecciones aprendidas si es algo más tangible, más específico. En el registro de interesados también. A partir del listado de registro de interesados podemos saber qué conocimiento tenemos en estos interesados, ¿no? Entregables. Los entregables son componentes típicamente tangibles, completados y pueden incluir componentes del plan para la dirección del proyecto, ¿no? Tenemos factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.
En las herramientas, en el juicio experto, el conocimiento, la pericia de los expertos debe radicar en estos temas, ¿no? Gestión del conocimiento, gestión de la información, aprendizaje organizacional, información relevante para otros proyectos. Una de las herramientas principales es la gestión del conocimiento, que es toda una teoría, pero acá se condensa en los temas más principales. El objetivo de aplicar la gestión del conocimiento en el proyecto son tres principalmente, ¿no? Se dividen en tres el objetivo, que es crear nuevo conocimiento, compartir conocimiento tácito e integrar el conocimiento de diversos miembros del equipo. Acá, para resumirles un poco, la gestión del conocimiento se orienta a generar un ambiente que permita ese compartir del conocimiento, de las experiencias, porque es cierto que existe un conocimiento explícito que puede estar en procedimientos, políticas y otros documentos que tenga la organización, pero hay mucho conocimiento que está de forma tácita o que está en la forma de hacer, en la cabeza, por decirlo de alguna forma, en la experiencia de las personas que forman parte de la empresa o del proyecto. Entonces, el objetivo de la gestión del conocimiento es poder crear este ambiente que permita que las personas compartan su conocimiento, ¿no? Que una parte del conocimiento también es enseñar, ¿no? Entonces, que las personas de mayor experiencia, ese conocimiento, esa experiencia que han adquirido en el tiempo, puedan, digamos, trasladarlo o enseñarlo a las personas de menor experiencia, ¿no? Otra de las herramientas importantes es la gestión de la información. Se utilizan para crear y conectar a las personas con la información. Esto es netamente para apoyar lo que decíamos aquí en la gestión del conocimiento, ¿no? Son efectivas para compartir conocimiento explícito simple, inequívoco y codificado. Incluyen métodos para codificar el conocimiento explícito, como producir entradas de lecciones aprendidas, registro de lecciones aprendidas, servicios de biblioteca, recopilación de información, ¿no? Por ejemplo, búsquedas en la web, y sistemas de información para la dirección de proyectos. Es decir, parte de los sistemas de información para la dirección de proyectos también incluyen la gestión del conocimiento, ¿no? Y finalmente, habilidades interpersonales y de equipo, ¿no? Las que se utilizan acá principalmente son la escucha activa, la facilitación, liderazgo, creación de relaciones de trabajo y conciencia política. Las salidas: tenemos el registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede incluir la categoría y la descripción de la situación. También puede incluir el impacto, las recomendaciones y las acciones propuestas relacionadas con la situación. Acá es importante resaltar que las lecciones aprendidas no solo se generan a partir de las malas experiencias, ¿no? Las lecciones aprendidas también pueden generarse a partir de las buenas experiencias, que es necesario reforzarlas en el quehacer de la organización. Tenemos también actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Esto va orientado principalmente si es que tenemos lecciones, mejoras que hemos implementado. Lo ideal es incorporarlo en el mismo proyecto, ¿no? Y luego ya podemos pasar también a la organización, pero digamos, si es que ese conocimiento, esa experiencia que se ha logrado en el proyecto no se implementa en los otros procesos del proyecto, se estaría dejando de aprovechar ese aprendizaje que se tuvo. Tenemos también actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Todos los proyectos crean nuevo conocimiento. Parte de este conocimiento es codificado, incorporado en los entregables o incorporado en mejoras de los procesos y procedimientos como resultado del proceso gestionar el conocimiento del proyecto. Esto acá, como ejemplo, los activos de los procesos de la organización son las políticas, procedimientos, formas de trabajo de la empresa. Entonces, para darles un ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una empresa se dio cuenta en el desarrollo de un proyecto que la forma en la cual controlaba su avance tenía que incorporar de repente un nivel de especificidad mayor? Entonces, esta lección aprendida tendría que desplegarse en la actualización de ese procedimiento que tiene la empresa para hacer el control de proyecto de todos sus proyectos, ¿no? Entonces, la salida sería esto en lo que corresponde a los activos de los procesos de la organización, que se reflejarían en procedimientos, instructivos, políticas, etc. El siguiente proceso es monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
Este proceso consiste en hacer seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Acá podemos ver el diagrama de flujo. Como entradas, identificamos que hay bastantes elementos de entrada, ¿no? Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que el monitoreo y control del trabajo del proyecto es un proceso integrador. Entonces, lo que hace es recibir las entradas por parte de otras áreas de conocimiento, que serían estas de acá, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver las entradas de lo que respecta al alcance, al costo, al cronograma, a la calidad, a los recursos. Entonces, cada una de las áreas de conocimiento tiene procesos de control que efectúan el control a su nivel, a su ámbito de aplicación, que sería, por ejemplo, el alcance, el costo, y como salidas generan información que sirve de entrada para este proceso, ¿no? Que lo que hace es analizarlo de forma integral y luego genera sus propias salidas, ¿no? Que puede ser a estos procesos de aquí, cómo es realizar el control integrado de cambios, a la dirección del equipo de proyecto, a gestionar las comunicaciones, a monitorear los riesgos, etcétera, que lo vamos a ver ya en las siguientes áreas de conocimiento. Detallemos las entradas. Una entrada es el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué consideran acá que podría ser lo más relevante para hacer el monitoreo y control del plan para la dirección del proyecto? Uno de los puntos más principales serían las líneas bases del proyecto, ¿no? Porque es la base sobre la cual nos vamos a medir y evaluar el desempeño. Pero es necesario también el plan para la gestión, por ejemplo, del costo y del cronograma, para saber de qué manera vamos a hacer las mediciones, qué es lo que se va a considerar para esas mediciones, etc. Tenemos también los documentos del proyecto. Este es un listado no limitativo, pero tenemos, por ejemplo, registro de supuestos, las bases de las estimaciones, el pronóstico de costos. Esto se refiere bastante al tema de, dentro de la actividad del monitoreo y control, lo que tenemos que buscar también es conocer cuál va a ser la situación a futuro del proyecto, ¿no? Entonces, para esto es muy importante los pronósticos o proyecciones. Registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, informes de calidad, los registros de riesgos, informe de riesgos y también los pronósticos del cronograma. La otra entrada es la información de desempeño del trabajo. Acá aclaramos que los datos de desempeño se obtienen en el proceso de ejecución de los trabajos, ¿no? Esta información como datos pasa a los procesos de control, que sería este proceso, y acá se hace ya la transformación de esos datos en información, ¿no? Se sacan las relaciones, se hacen las comparaciones con el plan y podemos tener ahí información si el proyecto está atrasado, adelantado, se encuentra dentro de los parámetros establecidos de control o no. Y en base a eso tomar una acción, ¿no? También tenemos los acuerdos. Esto es principalmente importante cuando tenemos varios subcontratistas o proveedores. Entonces, al momento de hacer las adquisiciones, las contrataciones, en sus condiciones de entrega o de ejecución, se establecen también los parámetros para los avances, los cronogramas, sus líneas bases de la porción del trabajo que ellos van a ejecutar. Entonces también estos acuerdos, contratos, órdenes de compra, órdenes de subcontrato, son entradas para este proceso de monitoreo y control. Y también tenemos las entradas comunes y propias del entorno del proyecto, que son los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Veamos las herramientas y técnicas. El juicio experto para este proceso debe recaer principalmente en estas áreas. En el análisis del valor ganado, que es una técnica para medir los avances de forma integrada a lo que es el alcance, costo y tiempo. También se requiere la experiencia en la interpretación y contextualización de datos, técnica para estimar la duración y los costos, análisis de tendencias, conocimientos técnicos sobre la industria y el área de especialización de contrato. Gestión de riesgos y gestión de contratos. También otra de las herramientas es el análisis de datos, donde podemos ver que las principales son el análisis de alternativas, el análisis costo-beneficio, el análisis del valor ganado, el análisis de causa raíz,
el análisis de tendencia y el análisis de variación, ¿no? Son principalmente formas de procesar la información y orientadas principalmente a qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Si ya tenemos un atraso, tenemos varias alternativas para poder recuperarlo. Mediante un análisis costo-beneficio podremos saber cuál es la mejor de ellas, ¿no? Etcétera. Toma de decisiones. En el momento de poder hacer esta discusión de la información de desempeño, hacer el análisis y si es que es necesario tomar acciones, va a ser necesario tomar decisiones, ¿no? Entonces, una de las técnicas es la votación, que permite incluir la toma de decisiones en base a unanimidad, mayoría o pluralidad. Y finalmente las reuniones, ¿no? Que son el evento mediante el cual se van a realizar muchos de estos temas y estas decisiones también se van a tomar en las reuniones. Como salidas, ya tenemos los informes. El informe de desempeño del trabajo, que puede ser, por ejemplo, un informe de estado, un informe de avance. La forma de presentación es amplia, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, mapas de calor. Se pueden emplear también las herramientas de la inteligencia de negocios para poder mostrar en un panel información condensada de diversos aspectos. Entonces, en este tema, la forma de presentación depende del proyecto, de la complejidad del tamaño y el área de aplicación. Tenemos también ya las solicitudes de cambio, ¿no? Como resultado del desempeño, pueden emitirse solicitudes de cambio para ampliar, ajustar o reducir el alcance del proyecto o del producto, de los requisitos de calidad y las líneas base del cronograma de costos. Esto se refiere principalmente a qué es lo que se estaría haciendo si encontramos desviaciones y si estas desviaciones se encuentran dentro de un rango que está establecido como dentro de control o no. Entonces, en función a esto se van a definir las acciones correctivas, preventivas, o en todo caso, si es que uno de los entregables ha tenido algún defecto, también se puede incluir como una solicitud de cambio que se reparen esos defectos. Tenemos actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Los cambios identificados pueden afectar el plan para la dirección del proyecto. Esto es algo que sí tenemos que tener bastante en cuenta, que en la guía del PMBOK, cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto debe pasar por el proceso de control integrado de cambios, ¿no? Y para esto es necesario que se genere una solicitud de cambio. Y finalmente, actualizaciones a los documentos del proyecto, que son los pronósticos de costo, registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, registro de riesgos y pronósticos del cronograma. Como lo mencionamos, estos documentos, que son los documentos del proyecto, tienen mayor frecuencia de actualización que los documentos del plan para la dirección del proyecto. El sexto proceso de la gestión de la integración es realizar el control integrado de cambios. En este proceso lo que se hace es revisar todas las solicitudes de cambio y determinar una respuesta, ¿no? Que esta puede ser que se apruebe, se aplace o se rechace. Este es el diagrama de flujo de este proceso, realizar el control integrado de cambios. Acá tenemos el diagrama de flujo del proceso, realizar el control integrado de cambios. Las entradas, al ser un proceso integrador, vienen de las demás áreas de conocimiento que generan principalmente solicitudes de cambio, ¿no? En este proceso se evalúan y si es que se aprueban, se llevan al proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, que es el proceso que implementa esas solicitudes de cambio aprobadas, ¿no? También, si esas solicitudes de cambio corresponden a ejecución de trabajos que lo ejecuta el mismo equipo de proyecto o la organización que ejecuta el proyecto, es necesario que se haga el control de calidad. Y si es que esos procesos han sido subcontratados o lo ejecutan terceros o proveedores, es necesario también que en este proceso se haga la verificación de esos nuevos trabajos o las modificaciones de esos trabajos. Es necesario también, de ser el caso, que se actualice el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto. Veamos las entradas. El plan para la dirección del proyecto. De este plan para la dirección del proyecto es de principal importancia el plan de gestión de cambios, el plan de gestión de la configuración y las líneas base, ¿no? En base a esto se van a poder evaluar de forma integrada las solicitudes de cambio. Como documentos del proyecto tenemos las bases de las estimaciones, la matriz de trazabilidad de requisitos
y los informes de riesgos. Yo consideraría que es uno de los temas más importantes, puesto que acá está el sustento, la justificación de los costos, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, en el caso del presupuesto, es una consecuencia de una planificación, ¿no? Entonces, en esta base de las estimaciones está parte de esa lógica que se empleó para obtener esas estimaciones. Entonces, si las deviaciones se generan a partir de que no se están logrando o no se está empleando esa lógica, ya en este proceso se pueden determinar si es que no va a ser posible emplear esa estrategia definida inicialmente, o en realidad la estrategia va a ser que se alinee a la forma de ejecutar según lo que fue previsto en la etapa de planificación. Informes de desempeño del trabajo. También los más relevantes para el proceso incluyen datos de disponibilidad de recursos, cronograma y costos, informes del valor ganado y gráficas de trabajo realizado o pendiente de realizar. Esta es la principal entrada, las solicitudes de cambio, que es lo que tiene que evaluar este proceso. Las solicitudes de cambio que impactan la línea base del proyecto normalmente deberían incluir información de sustento del costo de implementar el cambio, su efecto en el cronograma y los requisitos y recursos y los riesgos, ¿no? Esto sí es algo que debe lograrse. La solicitud de cambio, si es que tiene un efecto en el plazo o en el costo o en la línea base del alcance, tiene que tener un sustento para que pueda ser analizada en este proceso. Y también tenemos los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Veamos las herramientas y técnicas. En lo que es juicio experto, la experiencia debe centrarse principalmente en los conocimientos técnicos sobre la industria, legislaciones, regulaciones, asuntos legales y adquisiciones, gestión de la configuración y gestión de riesgos. Tenemos herramientas de control de cambios que pueden ser manuales o automatizadas. El control de configuración se centra en la especificación, como lo mencionamos anteriormente, y el control de cambios está orientado principalmente a las líneas bases del proyecto, ¿no? Acá, como comentario, dependiendo también de la empresa, de la naturaleza del proyecto, existen desde hojas de cálculo hasta sistemas que ya son automatizados y incluyen todos unos niveles de aprobación para implementar los cambios, ¿no? Tenemos los análisis de datos, análisis de alternativa y análisis de costo-beneficio. Puesto que en este proceso, al tener toda la información y el panorama general, además de la propuesta realizada en las solicitudes de cambio, se pueden plantear enfoques alternativos, ¿no? Entonces, para eso es importante estas herramientas. Finalmente, luego del análisis es necesario tomar la decisión, y entre las técnicas que se incluyen, tampoco limitativas, está la votación, la toma de decisiones autocrática, análisis de decisiones con múltiples criterios. Acá, de lo personal, hace poco revisaba un artículo que hablaba un poco de la forma en la cual tomaban las decisiones en este proyecto de colaboración de la Estación Espacial Internacional, y hay una consideración que establece que Estados Unidos, al tener mayor participación en este proyecto, en caso ocurra, puede tomar decisiones sin llegar a un consenso, ¿no? Pero se hablaba que ya este proyecto ya tiene varios años, pero en ningún momento lo ha empleado, ¿no? Entonces fue un tema que me sorprendió bastante. O sea, digamos, está la prerrogativa, pero nunca lo ha usado. Entonces, incluso personalmente a mí me ayudó bastante para pensar en ese tema, ¿no? O sea, digamos, en algunos casos la decisión autocrática es necesaria, pero también hay que tratar de ver el tema del convencimiento, ¿no? Que es un poco lo que yo veía ahí en ese artículo. Tenemos las reuniones, ¿no? Que en las reuniones, ¿quiénes participan? Participan los involucrados. Tiene que estar también, si es que ha sido definido, el comité de control de cambios. En estas reuniones se evalúan los impactos de los cambios y también se pueden analizar y proponer alternativas a los cambios solicitados. Las salidas, tenemos solicitudes de cambio aprobadas. Las solicitudes de cambio son procesadas por el director de proyecto, el comité de control de cambios o un miembro designado del equipo, de acuerdo con el plan de gestión de cambios. Los cambios pueden aprobarse, pueden aplazarse o pueden rechazarse. El estado de todas las solicitudes de cambio se registra en el registro de cambios.
También pueden haber actualizaciones del plan para la dirección del proyecto, puesto que algunas de estas acciones, además de actualizar las líneas base, puede hacer un cambio en los elementos que se incluyen en el plan para la dirección del proyecto. Y al ser un elemento susceptible al control de cambios, cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto también tiene que ser generado con una solicitud de cambio. También tenemos actualizaciones a los documentos del proyecto que, dependiendo de la naturaleza del cambio, se podrán actualizar los documentos pertinentes. Finalmente, el proceso para cerrar el proyecto, la fase, es este aquí, cerrar el proyecto fase, que se encarga de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Vemos el diagrama de flujo de este proceso. Las entradas vienen desde el acta de constitución del proyecto, que lo que hace en este caso es servir como punto de evaluación si es que el proyecto realmente alcanzó lo establecido en este punto. Tenemos el plan para la dirección de proyecto, los documentos del proyecto y validar el alcance, que es un proceso de la gestión del alcance y procesos de las adquisiciones, que lo vamos a ver ya específicamente estas partes en la parte de alcance y adquisiciones. Y como salidas tenemos ya la transferencia del producto o servicio o resultado final al cliente. Tenemos actualizaciones a los documentos del proyecto y también actualizaciones en los activos de los procesos de la organización y un informe final. Veamos las entradas. Tenemos el acta de constitución del proyecto, que documenta los criterios de éxito del proyecto, los requisitos de aprobación y quién firmará la aprobación del proyecto, ¿no? Tenemos el plan para la dirección del proyecto. Todos los componentes del plan para la dirección del proyecto son entradas de este proceso. Tenemos también documentos del proyecto. Entre los principales están los registros de supuestos, base de las estimaciones, registro de cambios, registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, comunicaciones del proyecto, mediciones de control de calidad, informes de calidad, etc., ¿no? En la etapa ya del cierre hay bastante énfasis en los temas del alcance y la calidad, ¿no? Para verificar si es que se ha cumplido todo el alcance, si esos productos o entregables o el servicio cumplen los parámetros de calidad y también han sido aceptados por el cliente. Y tenemos también entregables aceptados, ¿no? Que esto viene del área de conocimiento de alcance, ¿no? Incluyen especificaciones aprobadas del producto, los recibos de entrega y los documentos de desempeño del trabajo. Se pueden incluir también entregables intermedios o parciales para ejecución por fases, ¿no? Esto viene del alcance, dijimos, ¿no? Del alcance, entregables aceptados. Tenemos también documentos de negocio, que son el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios, ¿no? Que esto, haciendo un recordatorio, son los documentos predecesores del acta de constitución del proyecto. También tenemos los acuerdos, que son cláusulas aplicables de los contratos, órdenes de compra, etc. Es lo mismo cuando, digamos, ejecutamos con la intervención de varios subcontratistas, proveedores. Cada uno de ellos también tiene sus cláusulas, entonces es necesario hacer el cierre tanto con el cliente como el cierre con los proveedores y subcontratistas. Acá tenemos también el documento de las adquisiciones, que va relacionado con esto, y el cumplimiento de todos los procesos, actividades que tiene que generar un tercero o un proveedor. Y finalmente, los activos de los procesos de la organización. Ahora veamos las herramientas y técnicas. En juicio de expertos, las áreas de experiencia deben ser en control de gestión, auditoría, asuntos legales y adquisiciones, y legislación y regulaciones, ¿no? Acá, dependiendo de la naturaleza del proyecto, por ejemplo, el tema de la legislación y regulaciones, si se desarrolla con un cliente público o privado, va a tener bastantes diferencias, ¿no? Entonces, usualmente siempre los clientes públicos o el Estado tiene una serie de normativas más estrictas que tienen plazos perentorios y en algunos casos se pierden derechos si es que no cumplimos con los plazos que se establecen ahí, ¿no? Entonces,
Dependiendo de la naturaleza del proyecto, a quién es el cliente, estos puntos van a ser más importantes o más relevantes. Análisis de datos, es análisis de documentos, análisis de regresión, análisis de tendencias, análisis de variaciones, principalmente para poder sacar la lección final del proyecto, ¿no? Y las reuniones, ¿no? Las reuniones se realizan para confirmar que los entregables han sido aceptados, para validar que los criterios de salida se han cumplido, para formalizar el cumplimiento de los contratos, para evaluar la satisfacción de los interesados, para recopilar lecciones aprendidas, para transferir conocimiento e información del proyecto y para celebrar el éxito. Las reuniones pueden ser cara a cara, virtuales, formales e informales. Las salidas, tenemos actualizaciones a los documentos del proyecto. Todos los documentos del proyecto se pueden actualizar y marcar como versiones finales como resultado del cierre del proyecto. Resulta de particular interés el registro de lecciones aprendidas, el cual se finaliza para incluir la información final sobre el cierre del proyecto o fase, ¿no? Otra de las salidas es ya la transferencia del producto, servicio o resultado final. Un producto, servicio o resultado, una vez entregado por el proyecto, puede transferirse a un grupo u organización diferente que lo operará, mantendrá y apoyará a lo largo de su ciclo de vida. Y el entregable ya propio a la organización es el informe final. Bueno, es necesario también aclarar que en algunos casos, algunos clientes, ya sea públicos o privados, también van a requerir un informe final, ¿no? El informe final proporciona un resumen del desempeño del proyecto, descripción resumida del proyecto fase, los objetivos del alcance, calidad, costos y cronograma, los criterios usados para evaluarlos, las razones para cualquier variación, el resumen de la validación del producto, servicio o resultado, el resumen de cómo el producto, servicio o resultado final alcanzó las necesidades de negocio y resumen de los riesgos o incidentes encontrados en el proyecto y cómo fueron abordados. También tenemos actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Y esta es una forma de poder implementar la gestión del conocimiento, ¿no? Si luego de la ejecución de todo el proyecto tenemos que hacer algunas actualizaciones en procedimientos, políticas, etcétera, deben realizarse y esto significará que se está empleando la gestión del conocimiento en el proyecto. Veamos finalmente las conclusiones y recomendaciones para esta área de conocimiento. La gestión de integración del proyecto es la única área de conocimiento que tiene procesos en todos los grupos de proceso por el cual pasa todo el proyecto, ¿no? Es por su naturaleza integradora. Los procesos de esta área de conocimiento son clave para el éxito del proyecto, efectivamente. O sea, digamos, esta área de conocimiento lo que nos permite es integrar y dejar de trabajar como islas cada área de conocimiento, ¿no? O cada área del proyecto, y alinearse el trabajo a lograr el objetivo del proyecto. No es nada fácil para el director o gerente hacer esto, ya que significa que se debe lograr que todos los miembros del equipo logren cantar la misma sinfonía, seguir la misma partitura, es decir, se debe lograr que el equipo del proyecto se convierta en una sinfónica. Que lo que entregue el equipo sea dulce no solo al oído, sino a todos los sentidos del ser humano, y sobre todo ayude a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Efectivamente, ¿no? O sea, digamos, esto se orienta a que se debe lograr el equilibrio, ¿no? Mediante la integración. Finalmente, cuanto más complejo sea el proyecto y más variadas las expectativas de los interesados, más se necesita un enfoque sofisticado de la integración. Sobre este punto también es necesario mantener la aclaración de que en la gestión de la integración lo que tenemos que hacer es adaptar los procesos que tenemos en una metodología como lo es el PMBOK al proyecto en específico, ¿no? Verificar las condiciones, ver nuestra metodología y hacer las adaptaciones que sean necesarias, ¿no? Por el contrario, también puede ocurrir que el proyecto sea más simple y probablemente la metodología que hemos revisado sea muy burocrática o no amerite emplearla en toda su extensión para ese tipo de proyecto. Bueno, de esta forma estamos terminando esta sesión. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.